bautismo en el Jordán como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo? Juan lo presentó así. ¿Por qué entonces el pueblo creía otras cosas de él? Por eso para él era necesario escuchar de sus propios discípulos la verdad exacta acerca de su persona. En este pasaje hay dos grandes verdades que vamos a estarlas meditando en este mismo pasaje. Número uno, la primera verdad que nosotros vemos en este texto es la insuficiencia de las categorías humanas para categorizar quién verdaderamente era Jesús. Número uno, la insuficiencia de las categorías humanas que se encuentra ahí en el verso 14. Vamos a desglosarlo. Unos decían que tú eres Juan el Bautista. ¿Acaso Juan el Bautista no bautizó a Jesús en el agua? ¿Por qué entonces le estaban comparando con Juan el Bautista? ¿Se da cuenta? Y era el pueblo judío. Era su pueblo. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos perder la noción de quién verdaderamente es Jesús? ¡Aleluya! Sigamos. Otros decían, es Elías. Consideraban a Elías la cima y el príncipe de la línea profética. O sea, todos estos títulos que le estaban dando no es que era cualquier cosa. Juan el Bautista él mismo había dicho que no había nacido otro, nacido de una mujer similar a Juan el Bautista. Elías era el hombre, hermano, que lo tenía en la cima y era el príncipe de la línea profética para Israel. El otros dicen que eres Jeremías. Ocupaba un lugar importante en la expectación del pueblo de Israel, el profeta Jeremías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Esta era la prerrogativa que había en el pueblo acerca de Jesús. Hermanos, Jesús ya había hecho grandes milagros. Jesús ya había mostrado su gloria. Amén. Pero a nadie le había dicho que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Aquí le era necesario, porque Él tenía todo calculado en qué momento Él iba a dar a conocer su ministerio públicamente para después morir en la cruz del Calvario. Pero antes de eso, Jesús tenía que estar seguro que sus discípulos entendieran quién verdaderamente era Él. ¡Aleluya! Si sus discípulos hubieran estado en Bosnia al momento de Cristo morir y ascender a los cielos, usted y yo no estuviésemos aquí hoy. Porque por la palabra de los discípulos, por la palabra de la iglesia que fue fundada, en la iglesia primitiva, nosotros estamos hoy por la propagación del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, era importante aquello. Punto número 2. La insuficiencia de las categorías humanas, el punto número 1. No había una categoría humana, por muy profeta que haya sido, que se le igualara, ¿verdad?, realmente a lo que quien verdaderamente es Jesús. Número 2. Que el descubrimiento de Cristo tiene que ser un descubrimiento personal. Esa es una gran verdad y ahí nosotros nos vamos a entender. Que el descubrimiento de Cristo tiene que ser un descubrimiento personal. Aleluya. ¿Sí se da cuenta? Primero Él le dijo a sus discípulos, ¿quién dice el pueblo que soy yo? Ya le declararon todo. Entonces, ahora continúa el Señor. El Señor los lleva aún más. Y les pregunta, en el mismo versículo 14, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sabe qué pasó ahí? Se hizo un silencio. ¿Por qué? Porque también los discípulos estaban confundidos de los dichos. Aunque ellos habían estado, ellos eran sus discípulos que andaban cerca con el maestro, pero aquello los había confundido. Y dicen los estudiosos, hermanos, aquí en este versículo, que hubo un silencio total. Cuando Cristo les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
Si Dios te preguntara en esta tarde a ti, ¿quién dices tú quién es Jesús? Aleluya. ¿Quién es Jesús? Jesús es más que una influencia. Jesús es más que leer la palabra. Por eso el punto número 2, que el descubrimiento de Cristo tiene que ser un descubrimiento personal. Aquí el Señor lo hizo a manera del pueblo, ahora más personalmente con su discípulo. Y ellos no podían hablar. Y dice la palabra ahí, en el verso 16, que cuando ese silencio pasó, Pedrito se reventaba por dentro, por declarar, por confesar lo que su corazón había captado de su maestro. ¿Vosotros qué pensáis de mí? Napoleón dio su veredicto acerca de Jesús y dijo: yo conozco a los hombres, pero Jesucristo es más que un hombre. Aleluya, gloria a Dios. Pedro no sabía quizás exponer teológica o filosóficamente lo que quería decir cuando dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. De lo único que Pedro estaba completamente seguro, que ninguna descripción humana era adecuada para describir a Jesús. Aleluya. Quizás no tenía una explicación teológica ni filosófica, no la tenía, porque Pedro era un hombre que no se preparó tanto como Pablo, comparándolo. Quizás en el grupo de los 12 había más letrados que Pedro. A los otros discípulos quizás fueron a estudiar, a prepararse en la ley, qué sé yo. Aleluya. Pero nadie respondió a esa pregunta. No importa, hermano, cuán preparado está el ser humano. No importa. El mundo, la percepción del mundo. Usted sabe que el ser humano en el mundo secular vale por lo que tiene en su mente. Por eso vale el hombre en el mundo secular. Mas para Dios no es la mente. Aleluya. Si una persona es un genio, hermano, ese hombre es el más famoso del mundo. ¡Qué genio! ¡Qué inteligencia! ¡Qué habilidad para hacer las cosas materiales hoy! Pero Dios no ve la inteligencia de Dios ve el corazón. Porque Él mana la vida, dice la palabra. Aquí, quizás esos otros discípulos, hermanos, tuvieron más preparación que Pedrito, pero ninguno de ellos había podido entender la magnitud de quién verdaderamente estaba con ellos. Por eso Pedro se levanta y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda declaración de gloria hace el apóstol Pedro en este pasaje! Jesús no dice nada, Jesús no lo rechaza, mi hermano. Porque cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Pedro había tenido suficientes experiencias con el Maestro para saber quién verdaderamente era Él. Para nosotros, hermanos, nuestro conocimiento de Jesús no debe de ser nunca de segunda mano. Nunca de segunda mano. Nuestro conocimiento de Jesús tiene que ser personal. Le voy a decir